Dios los bendiga. Vamos a ahorita disponernos a compartir la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre es una bendición que estemos reunidos en el nombre de Jesús para compartir su bendita palabra que es viva y poderosa. Espero que todos la recibamos con fe, amén, para que sea obrando en nuestras vidas conforme a la voluntad y al propósito que tiene el Señor para nosotros, amén. El título de esta enseñanza es Levántate y resplandece, amén. Vamos a leer ahorita, hermanos, me acompañan, vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Amén. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Amén. Él nos dice, ustedes son la luz del mundo. Ahora vamos a leer, vamos al Antiguo Testamento, vamos a leer en el libro de Isaías, el capítulo 59 de Isaías, versículos 9 y 10, Isaías 59, 9. Aquí vamos a hablar, a ver algo que aconteció al pueblo de Israel. Vamos a hablar de una época del pueblo de Israel. Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Amén. Aquí en esta podemos ver que el pueblo de Israel estaba pasando por una etapa terrible de oscuridad y todo fue ¿por qué? Por su desobediencia. El pecado nos aparta de Dios, amén. Entonces, por eso ellos estaban en oscuridad, porque el pecado los había apartado de Dios. Entonces, pero después vemos nosotros que llegó el glorioso rescate de libertador para su amado pueblo, para su pueblo escogido. Y después de que él los probó y pasaron por todo eso, él les dio la libertad y él les ordenó firmemente. Vamos a ver en Isaías 60, el capítulo siguiente, dice 61. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea que así como el pueblo de Israel, todos nosotros hemos cometido errores de los cuales nos debemos de arrepentir, ¿cierto? Y de los que aprendemos. Eso es lo que esperamos, ¿cierto? Que de todos los errores nosotros podamos aprender. Son experiencias nuevas para nosotros. Amén. Pero así como también sabemos que la mano de Dios no se ha cortado porque tenemos un Dios que es misericordioso, amén, y Él nos habla de nuevo una vez y nos da una y otra oportunidad, como el pueblo de Israel, cuántas oportunidades les dio, ¿cierto? En el desierto que estuvieron 40 años y pues el Señor les dio muchísimas oportunidades, así dice allí en Isaías 59:1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Amén. Nosotros sabemos, tenemos la seguridad de que el Señor siempre nos escucha. Amén. Y su mano no se ha cortado. Quiere decir que Él todavía sigue siendo misericordioso y bondadoso con nosotros. Amén. Y por eso pues nosotros no debemos de pasarnos llorando
Esa no es la solución cuando nosotros hemos ofendido al Señor, hemos pecado, ¿cierto? Hemos fallado, no debemos pasarnos llorando, sino que la solución a nuestros problemas está ¿en quién? En Jesucristo, amén. En el Señor Jesús está la solución a nuestras debilidades y a nuestros problemas, porque todos tenemos debilidades, somos humanos, amén. Así que nosotros debemos creer que no existe nada imposible para Dios y que el Señor tiene una misericordia eterna, amén, para con nosotros. Su misericordia es eterna. En Salmos 86:5 dice la palabra de Dios, para los que quieran buscar, Salmos 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, invocar al Señor, buscar su rostro. Amén. Pero Él es bueno, Él es grande en misericordia y Él es perdonador. Así que nosotros, pues, hermanos, debemos de meditar que a quién nosotros vamos a poder alumbrar como quiere el Señor, que seamos luz con nuestro luto y tristeza. Si a toda hora estamos tristes, si a toda hora estamos, como dicen en Colombia, achantados, como cierto, como si estuviéramos derrotados a toda hora, entonces, pues, ¿a quién vamos a alumbrar nosotros? Porque dice en el libro de Proverbios 12:25, les voy a leer la versión NTV. Dice, la preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima, ¿cierto? Sabemos que sí, si nosotros vamos a donde las demás personas a descargar todas nuestras preocupaciones, ¿cierto? A estarlos preocupando, contando nuestras cosas y todo eso, nuestros males, pues se van a preocupar, se agobian las personas, pero en cambio, si vamos a donde las personas con una palabra de aliento, esto les va a dar ánimo, ¿cierto? A las personas. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, usarnos a nosotros como instrumentos que demos ánimo a las demás personas. Amén. El salmista David nos da el ejemplo, él nos dio el ejemplo porque él reconoció a tiempo, justo a tiempo, que él estaba cayendo en ese error. Amén. Vamos a leer, os voy a leer, esta es la Reina Valera contemporánea, la versión RBC, Salmo 77:10 y 11. Dice la palabra de Dios, también me dijo, debo estar enfermo, perdón, dice David estaba hablándose a sí mismo, dice, también me dije, debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? Es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas de antaño. Amén. Entonces, David, cuando estaba así que se sentía mal, deprimido, con todos sus, pasando por esas pruebas, persecuciones, angustia y todo eso, entonces él mismo se dio cuenta y dijo, pues yo estoy enfermo, algo malo pasa conmigo, si solamente voy a estar deprimido y pensando lo malo y no recuerdo todas las bendiciones, todas las maravillas que ha hecho el Señor en mi vida, ¿cierto? Porque como dice, pues la mano del Señor no se ha cortado y el Señor fue grande y misericordioso siempre con él, entonces él cayó en cuenta de eso. Y dijo, voy ahorita a recordar lo bueno, amén, todas esas bendiciones que el Señor me ha dado, y eso nos sirve a nosotros para levantar los ánimos y para poder ser luz en medio de las tinieblas, amén, porque eso quiere decir que David dijo, bueno, si antes yo fui bendecido de tal manera por el Señor, yo voy a seguir peleando por las bendiciones, amén, porque tengo el mismo Dios, la mano de Dios no se ha cortado, entonces, ¿por qué voy a estar dudando? Voy a pelear por esas bendiciones y eso es lo que nosotros debemos hacer también, pelear por esas bendiciones. Y entonces, levantémonos, hermanos, a hacer una guerra espiritual, como en oración,
en ayuno, en alabanza a nuestro Dios, amén, que son esas armas bien poderosas que nosotros tenemos, así como David, para que nosotros quitemos del medio todo lo que nos estorbe, amén, para que podamos, que nuestra luz alumbre en nosotros, la luz de Jesús pueda alumbrar en nosotros. Tenemos que quitarnos todos esos estorbos. En Isaías 52:2, voy a leerles la versión NTV, dice la palabra de Dios: levántate del polvo, oh Jerusalén, y siéntate en un lugar de honor. Escuchen, quítate del cuello las cadenas de la esclavitud, oh hija cautiva de Sión. Aquí le está hablando el Señor a Israel como sus hijos, pero nosotros somos hijos de Dios también, amén. Entonces la palabra de Dios es para todos nosotros. Dice que nos levantemos del polvo, cualquiera que sea la situación que nosotros estemos pasando o que hayamos pasado, que nos haya agobiado, levantémonos, sacudámonos de esa situación, amén. Y dice, y siéntate en un lugar de honor. Eso es lo que el Señor quiere, amén. Él quiere darnos ese lugar de honor porque nosotros no éramos nada, pero el Señor nos escogió, somos su pueblo escogido y tenemos un real sacerdocio, somos una nación santa, amén. Entonces, por eso el Señor nos tiene ese lugar de bendición, de honor para nosotros, y dice, quítate las cadenas de esclavitud, amén. Todas las cadenas que nos estén atando y que nos hagan sentir así como que no podemos más, ¿cierto? Como que estamos solos. No, tenemos un Dios todopoderoso que nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros y Él quiere que alumbremos con su luz, amén. Así que Él quiere que nosotros alumbremos el camino de otros. Me disculpan que si les estoy dando la espalda. Él quiere que nosotros alumbremos el camino de otras personas, porque pues nosotros tenemos que meditar que todos nosotros pasamos por situaciones difíciles, ¿cierto? Todos pasamos y sufrimos en algunos momentos, lloramos en otros momentos, unos lloramos más que otros, pero bueno, nosotros de todas maneras tenemos la luz y la gracia del Señor que nos permite a nosotros iluminar y en vez de ser de oscuridad, ¿cierto? Entonces, esa luz del Señor Jesús y la gracia del Señor en nosotros nos permite que iluminemos. El hecho de que alguien toque mi vida es un privilegio, hermanos, pero el tocar yo la vida de otras personas es una bendición y un gozo indescriptible, amén. Para cuando nosotros podemos bendecir la vida de las demás personas, aún hasta personas que no conocemos, como en este caso que pudimos enviar estas cosas allá a Honduras, ¿cierto? Que hay personas, son personas que quizás no conocemos personalmente, pero son, ¿cierto? Dios los ha creado también y nosotros debemos de ser de bendición sin fijarnos a quién y tampoco sin hacer nosotros acepción de personas, amén. Y porque acordémonos cuáles son las palabras del Señor Jesús. En Hechos 20:35 dice la palabra de Dios que recordemos las palabras del Señor Jesús. Está en Hechos 20:35. Recordemos las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. No sé, por eso es que yo por lo menos me siento con un gozo cada vez que le doy algo a alguien, que es cierto, cuando bendecimos a alguien, nos sentimos con un gozo que nos embriaga. Entonces, ese gozo que nosotros podemos sentir es lo que nos hace que podamos iluminar como hijos de Dios, porque ese es nuestro deber como cristianos, es ser luz en medio de la oscuridad y llevar el amor y la verdad del Señor Jesucristo a todas las personas que no han visto su luz ni su salvación. Ese es el deber de nosotros, amén. En Mateo 5:16 dice la palabra de Dios. Mateo 5:16
dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Cuando nosotros somos luz, porque hacemos esas buenas obras, cuando estamos bendiciendo a las personas, entonces la gloria es ¿para quién? Para Dios, amén. Porque nosotros somos sus instrumentos, amén. Entonces, por eso dice que vamos a hacer luz delante de los hombres cuando hacemos estas buenas obras y van a glorificar a Dios, amén, por nosotros, amén. Eso es lo que el Señor está esperando. Ahora, ¿cómo podemos ser nosotros luz? ¿Cierto? Porque queremos ser luz todos, amén, como el Señor quiere. ¿Cómo podemos ser luz? Entonces, para que nosotros podamos ser luz, debemos estar conectados con la luz, amén, que en constante comunión con nuestro Dios, amén, porque Él es la luz, y si nosotros queremos ser luz, tenemos que estar conectados de esa luz, amén, como lo hacía Moisés. Vamos a leer en Éxodo 34:29, nosotros sabemos que Moisés hablaba continuamente con el Señor y él estaba en la presencia del Señor continuamente, amén. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Amén. Entonces, de ahí viene la luz. Nosotros, ¿de dónde agarramos esa luz? ¿Y cómo podemos ser luz? Estando conectados siempre a la luz. Amén. Que es nuestro Dios. Miren cómo Moisés, su rostro resplandecía de tal manera, porque él había estado en la presencia del Señor, amén. Así, cosas maravillosas suceden en nosotros y a través de nosotros cuando nosotros hemos estado conectados en la presencia del Señor. Y saben que en la iglesia lo experimentamos, y en donde sea que nosotros busquemos la presencia de Dios, amén, y el Señor nos toca y nos llena con su Espíritu Santo, y algo maravilloso sucede en nosotros, amén, ¿cierto? Nosotros nos sentimos ese poder, esa gracia del Señor en nosotros, y nos sentimos en ese momento que somos capaces de todo y queremos amar a toda la gente y queremos ser luz y queremos ser de bendición para las personas. ¿Por qué? Porque hemos estado conectados de esa luz, amén, del Señor Jesús, que es la luz, amén. Así que si Dios encendió la luz en nuestra vida, no fue para que nosotros la tuviéramos escondida, hermanos, que eso es lo que el Señor Jesús nos recalca, y la palabra de Dios nos recalca una y otra vez. Vamos a leer en Lucas capítulo 8, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Lucas 8:16 dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Amén. Si nosotros prendemos una luz y la ponemos debajo de la cama, ¿quién la va a ver? Nadie, ¿cierto? Entonces, por eso la ponemos en un candelero y la ponemos encima de una mesa, algo que para que toda la gente la vea. Entonces, así también nosotros tenemos que mostrar nuestra luz. En Efesios 5, 8 y 9, vamos a leer aquí lo que nos dice el apóstol Pablo. Efesios 5, 8 y 9. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, amén, cuando estábamos retirados de la luz, que éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. O sea que esa luz, ¿de dónde viene? No es de nosotros, esa luz es del Señor, amén. Y dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Entonces, así es como nosotros debemos andar como hijos de luz.
Amén. Y hay muchas maneras que nosotros podemos dejar brillar esa luz en nosotros. Y hay maneras tan sencillas, inclusive está como una sonrisa, ¿cierto? Cuando nosotros sonreímos, iluminamos, ¿cierto? Y cuando estamos todos enojados, pues, ay Dios, ¿cierto? ¿Quién quiere estar ahí si nadie quiere estar cerca de una persona gruñona, toda mal encarada, ¿cierto? Pero cuando nosotros sonreímos, eso como que atrae, ¿cierto? A las personas. Entonces, esa sonrisa puede ser esa luz que brilla para los demás. Quizás alguna persona esté pasando un día terrible, haya pasado una prueba muy difícil, esté triste, lo que sea, y nosotros la podemos iluminar con una sonrisa. Amén, mis hermanos, con una sonrisa bien bonita, podemos iluminar a las personas, así que podemos nosotros encender una poderosa luz con nuestra sonrisa y compartirla con las demás personas. Amén. ¿Para qué? Para que las personas puedan ver en nosotros el amor y la benignidad del Señor. Amén. ¿Qué es la benignidad? Es la amabilidad, la integridad y la gentileza sin distinciones. Amén. Del Señor Jesucristo que se refleja en nuestro rostro. Amén. Cuando una persona está sonriente y es amable y es gentil, pues allí puede ver, ¿cierto? La gentileza, la amabilidad, la luz, el amor de Cristo reflejado en esa persona. Amén. Así que algo tan simple y que lo tenemos tan a la mano de nosotros como una sonrisa, podemos usarla. Amén. Y también el gozo del Señor. Amén. Porque también el gozo del Señor debe ser evidente y en nosotros y que alumbre en nosotros el gozo del Señor. Debemos de buscar nosotros intencionalmente el gozo del Señor. Es algo muy importante. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, amén. Pero también el gozo de Dios puede ser también eso, la alegría para los demás, puede ser esa luz que brilla en la vida de los demás. Así que nosotros debemos buscar ser llenos del gozo del Señor Jesucristo y debemos también gozar nuestra vida, disfrutarla, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros vivamos una vida plena, ¿eh? Dios quiere que vivamos plenamente y que seamos felices, porque de esa manera nosotros vamos a poder ser personas que van a destilar esa alegría y ese gozo para contagiar a los demás, amén. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que los demás vean en nosotros una diferencia, ¿cierto? Que vean esa luz del Señor Jesucristo en nosotros. Así es, debe ser un verdadero cristiano que está lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo, amén. Entonces, si es un cristiano que de verdad está siguiendo al Señor, pues ha sido lleno del Espíritu Santo y tiene el gozo como su fruto. Amén. En la Biblia hay muchos versículos que nos hablan a nosotros de lo importante que es ser llenos del gozo del Señor Jesucristo para poder alumbrar en las tinieblas de este mundo, para poder alumbrar a otras personas en luz. Voy a compartirles varios, ¿ok? Si quieren apuntan los versículos para que los tengan en cuenta, porque nosotros como cristianos pues debemos estar meditando en esta palabra siempre. En el libro de Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de cuál es el fruto del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Miren que en la Biblia dice que el amor es lo más importante, ¿cierto? El amor es lo más importante y aquí está de segundo el gozo, amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Ahora en Filipenses 4:4 dice la palabra del Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Debemos de gozarnos en el Señor
en el Señor. Vamos a estar leyendo todos estos versículos y vamos a seguir el hilo, ¿ok? Luego aquí en Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, hermanos. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hay una razón muy poderosa por la cual nosotros deberíamos y debemos estar siempre gozosos, que es porque el Señor nos vistió con vestiduras de salvación, amén. Él nos salvó. Tenemos esa salvación que es tan grande, amor, amén, la salvación eterna. Amén. Así que eso debe darnos ese gozo siempre. Debemos estar gozosos porque somos salvos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. En el Salmos 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, hermanos. Por eso es que debemos buscar la plenitud de gozo. ¿En dónde? En la presencia del Señor, amén. Siempre debemos estar buscando la presencia del Señor, no solamente en la iglesia, porque el Señor está en toda parte, amén. Y cuando nosotros lo buscamos, Él está allí, amén. Y pidámosle que nos llene con su presencia siempre para que pueda haber esa plenitud de gozo en nosotros. En Habacuc 3:17 y 18, es muy bonito lo que dicen estos dos versículos. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo, mis hermanos, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. O sea, que aunque, ¿cierto?, nosotros estemos pasando por una necesidad en que nos falten varias cosas, ¿cierto?, aunque carezcamos no solamente de cosas materiales, pero lo que sea, con todo nos debemos alegrar en el Señor, ¿cierto?, y gozarnos en su salvación. Eso es lo más importante para nosotros. Nosotros aquí estamos de paso, amén. Y entonces lo más importante es que nosotros tenemos una meta como hijos de Dios, como cristianos a la que queremos llegar. Y solamente ahí llegamos por medio de la salvación eterna en el nombre de Jesucristo. Amén. Por medio de nuestra fe. Entonces, eso nos debe dar gozo porque nosotros, ¿cierto? El Señor ya nos redimió, ya fuimos justificados por nuestros pecados. Amén. Y en el Salmo 118:24 a mí me encanta y me gusta repetirlo cada día porque dice aquí el salmista, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. O sea que aquí que está diciendo un consejo que nos da el salmista, así como el Señor Jesucristo también, que el Señor Jesús nos aconseja que vivamos un día a la vez, amén, porque dice, basta cada día su propio afán y el Señor tiene cuidado de nosotros, entonces vivamos un día a la vez y disfrutemos ese día, amén, disfrutemos, gocémonos en cada día que el Señor nos da, porque es una oportunidad nueva de buscar la presencia del Señor, de experimentar el gozo del Señor, de compartir con otras personas, de ser de bendición para otras personas, hermanos, amén. Y entonces en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 18, en la Reina Valera contemporánea dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que estemos siempre gozosos, en todo momento debemos estar gozosos y que no nos falte la oración. ¿Por qué?
porque la oración es la que nos conecta con el Señor, amén. Como les dije, ¿cómo podemos nosotros experimentar el gozo del Señor y ser llenos del gozo del Señor Jesucristo? Entrando en comunión con Él, amén, conectándonos con Él. Y la oración es la que nos conecta con nuestro Dios, amén. Entonces, y también hay otra cosa importante que dice en ese mismo versículo, dice, den gracias a Dios en todo, porque cuando nosotros le damos gracias a Dios en todo, podemos reconocer sus bendiciones, amén. Y ojalá, mis amados hermanos, que Dios permita que nosotros nos podamos dar cuenta de todas y cada una de nuestras bendiciones, de las bendiciones que recibimos del Señor, amén, y que dejemos de preocuparnos por lo que nos falta, amén, porque es mucho más, son muchas más las bendiciones que recibimos del Señor que las cosas que nos faltan, amén. Así que ojalá que nosotros podamos tener en cuenta todas esas bendiciones y que podamos disfrutar cada instante, mis hermanos, de cada día. Acordémonos, hay un dicho pues del mundo que es cierto que dice que pues sí, los tiempos no volverán y que vivamos cada minuto de nuestra vida, pero nosotros debemos de meditar en que el tiempo que nosotros vivimos ya no volverá a suceder, ¿cierto? No va a regresar esos momentos que nosotros vivimos, el dicho que dice que la vida está llena de momentos felices, amén, porque son momentos, pero entonces nosotros debemos de gozar y disfrutar todos esos momentos pensando que no van a regresar ya más, amén. Cuando estemos con nuestra familia, cuando estemos con nuestros hermanos, cuando estemos, cierto, compartiendo con las personas, gocemos, disfrutemos de toda la naturaleza que el Señor hizo. Imagínense como hasta esos pajaritos que yo les mandé, un video de los pajaritos que el Señor, ¿cierto? Ahí puse en mi casa para alimentar a los pajaritos y llegan, es tan hermoso ver eso, porque es la creación maravillosa del Señor, amén. En vez de estar nosotros pensando en momentos de tristeza o decir, ay, estoy aburrida, no tengo nada que hacer, o ay, cierto, qué jartera, entonces busquemos. Hay tantas cosas que el Señor ha hecho tan hermosas, amén, que podemos nosotros disfrutar y de esos momentos felices nos vamos a alimentar nosotros espiritualmente para poder ser esa luz que alumbre a las demás personas, amén, para poder contagiar a las demás personas de ese gozo del Señor, de la alegría del Señor en nosotros, amén, porque quizás en otro tiempo, mis hermanos, nosotros no éramos luz para nadie, porque nosotros mismos estábamos en la oscuridad, amén, estábamos en las tinieblas en otro tiempo, pero cuando un día nosotros decidimos seguir al Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Se fueron todas esas tinieblas de nuestra vida, amén. O sea que nosotros ya no somos tinieblas, sino que tenemos la luz de Cristo. Así que ahora es hora de levantarnos, hermanos, y vencer la oscuridad, cualquier oscuridad que haya en nosotros, como removiendo todas esas cosas que nos puedan estar estorbando a nosotros en la comunión con nuestro Dios y con los demás, amén. Porque si hay algo que nos está aquí obstaculizando nuestra comunión con el Señor y quizás queramos entrar en la presencia del Señor y no sentimos nada, ¿por qué? Hay algo que nos está estorbando, amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pensar qué es, meditar, qué es lo que me está estorbando y deshacernos de eso en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y con la ayuda del Señor, por supuesto, decirle, Señor, ayúdame a quitar esto que me está estorbando de mi corazón, de mi mente, lo que sea, amén. Y entonces tenemos que quitar todos esos estorbos para poder tener esa comunión con el Señor Jesús y con los demás, porque en la Biblia dice en Primera de Juan 1:7, dice la palabra del Señor,
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios por la sangre de Jesucristo, amén, porque nos está limpiando continuamente, amén. Nos limpia y nos limpia la sangre del Señor de todo pecado. Entonces, dice, sigue la palabra también en Juan 1:9, que si nosotros nos acercamos al Señor y confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. ¿Con qué? Con su preciosa y bendita sangre, mis hermanos. Amén. Así que gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios por eso, amén. El Señor Jesús quiere que salgamos hoy en día, mis hermanos, llenos de su luz, amén. Que salgamos llenos de la luz y la compartamos con todos, especialmente con aquellos que están todavía en las tinieblas. Hay mucha gente todavía en las tinieblas, hermanos, y así también para que ellos también puedan venir a la luz del Señor Jesús. Pero si nosotros vamos a esas personas con una sonrisa en nuestra boca, en nuestros labios, amén, y les vamos a llamar la atención a ellos para que ellos se acerquen a nosotros, no los vamos a espantar, ¿cierto? Haciéndoles mala cara. Entonces, con una sonrisa, amén, y que vean el gozo del Señor en nosotros. Así dice en Juan 8:12, este es el último versículo que vamos a leer. Dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la luz que nosotros queremos, la luz que nosotros tenemos cuando estamos en el Señor Jesús. Él es la luz de la vida, amén. Así que, mis hermanos, encendamos la luz de Jesucristo que hay en nosotros, amén, y hagamos que brille su luz en este mundo tan oscuro que donde hay tanta necesidad, amén, hermanos. Yo los invito a que seamos esa luz que ilumine este mundo, amén, que atraigamos a las personas con nuestra forma de ser, con nuestra forma de sonreír, con ese gozo que haya en nosotros, que vean algo distinto en nosotros, que los haga acercarse a nosotros, amén. Y para que podamos ser de bendición, así como el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar,
luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una